Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según sea el momento en que nos está sintonizando. Les saluda su amigo y hermano Gabriel López Muñoz. En esta ocasión para llevar a cabo nuestra lección número 18 que se titula El significado de la cruz, de nuestro estudio Curso Bíblico Introductorio. Para esta lectura se recomienda que leamos Salmos 22 e Isaías 53. Muy bien, ya leídos estos capítulos, iniciamos nuestra lección. Una profecía sobre el sufrimiento del Señor Jesucristo. Leemos acerca de la crucifixión del Señor Jesús en los Evangelios, pero sus sufrimientos también son profetizados en algunos libros del Antiguo Testamento. Por ejemplo, busquemos el Salmo 22. Este salmo expresa cómo se sentía Jesús en la cruz. Y vamos a ver solo unos versículos del Salmo 22, los versículos 6 al 8, que dicen: Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo: Se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Le afligía no solamente el dolor, sino también la vergüenza de morir en una forma tan humillante. Si usted lee cuidadosamente el Salmo, quizá más que cualquier otro pasaje de la Biblia, este le ayudará a comprender lo que Jesús sufrió por nosotros. Y vamos a ver ahora los versículos 15 al 17 del Salmo 22. Dice: Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horodaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. ¿Por qué Jesús tuvo que sufrir tanto? Al meditar en Jesús colgado en la cruz, sabiendo que Él no merecía tal muerte porque nunca pecó, nos preguntamos, ¿por qué tuvo que sufrir esto Jesús? Una cosa es segura, era la única manera en la cual los hombres podían ser salvos del pecado y la muerte. Jesús rogó 3 veces diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, aunque fue cuidadoso en agregar, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. En el versículo 42 de Lucas 22 dice esto: Si hubiera sido posible, Dios habría evitado la agonía de su Hijo, pero era el único camino, no había otra manera. La naturaleza humana revelada. No obstante, preguntamos, ¿por qué el sufrimiento y la vergüenza de la cruz? La respuesta es que es una manera de revelar y condenar la pecaminosa naturaleza humana que todos, tanto Jesús como nosotros, heredamos de Adán al elevar ante nosotros el cuerpo de Jesús clavado en la cruz. Dios nos está haciendo ver lo poco que vale en sus ojos nuestra condenación naturaleza. Jesús representa toda la raza humana, una raza sentenciada a morir por causa de su natural pecaminosidad, a la que Pablo llama el pecado en la carne. Vamos a tratar de explicar esto de otra manera para que quede claro. Jesús era humano, tal como nosotros. Como nosotros, a menudo sentía el fuerte deseo de hacer y decir cosas indebidas. La Biblia nos dice que fue en Hebreos 4, versículo 15. Fue tentado en todo tiempo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Jesús no cedió a la tentación como nosotros frecuentemente lo hacemos. Siempre hizo la voluntad de su Padre, pero sí sintió las mismas tentaciones que nosotros y podría haber pecado en cualquier momento si hubiera flaqueado. De otra manera, sus tentaciones no habrían sido reales. Es como si Dios nos dijera por medio de la crucifixión de Jesús: esta miserable raza humana que tan fácilmente puede pecar, solo es digna de una muerte vergonzosa. Esto es lo que nos está diciendo el cuerpo de Jesús colgado en la cruz. Es una forma de condenar el pecado que se origina en nuestra propia carne. Esto es lo que Pablo quiere decir cuando escribe en Romanos 8 y versículo 3, que dice:
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne y de pecado a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Dios había dicho en el huerto de Edén que la pecaminosa raza humana solo merecía la muerte. Ahora estaba proclamándolo públicamente por la crucifixión del hombre Jesús, crucificado pero resucitado. Debido a que Jesús siempre resistió la tentación y nunca cometió pecado, Dios pudo levantarlo de la muerte sin violar su propia ley de justicia. La paga del pecado es muerte. Lo que dice Romanos 6, versículo 23. Jesús siempre luchó contra el pecado y dejó que fuese destruida en la cruz su tendencia natural hacia el mal. Por lo tanto, Dios lo levantó de entre los muertos, le dio una naturaleza inmortal e incorruptible que no puede pecar. Repudio del pecado. Por la muerte de Jesús en la cruz, Dios nos muestra lo viles y menospreciables que somos por naturaleza. Tenemos que reconocer humildemente lo que realmente somos y lo poco que valemos para poder llevar una vida que agrade a Dios. Esta es la primera lección de la cruz. La segunda lección es que tenemos que rechazar las tentaciones de nuestra naturaleza y dedicarnos a realizar la voluntad de Dios, tomando como modelo a Jesucristo crucificado. La cruz debe ser nuestra forma de vida, como Pablo dijo en 1 Corintios 1 y versículo 18. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Y en los versículos 22 al 24 dice: porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura, mas para los llamados así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. La nueva vida. Somos hijos de Adán y como Adán preferimos hacer las cosas que nos agradan a nosotros mismos y no las que agradan a Dios. Mientras vivimos así, estamos condenados. Pero cuando Jesús se dio a sí mismo como sacrificio por el pecado, hizo posible que nosotros fuésemos hechos hijos de Dios y nos libráramos de la sentencia de muerte que heredamos de Adán. Pero, ¿cómo es que la muerte de Jesús en la cruz puede darnos la vida eterna? Vamos a tratar de explicar esto. Jesús dijo en Lucas 9, versículo 23, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. En aquel entonces, uno mismo llevaba la cruz para ser crucificado en ella. Con estas palabras, el Señor nos está diciendo que cada uno de nosotros tiene que crucificarse con Él cada día. Pero ¿cómo podemos hacer esto? Debemos crucificarnos con Jesús. Tenemos que poner a muerte nuestros propios deseos pecaminosos. Debemos rechazar el pecado y caminar con Cristo en una nueva forma de vida, haciendo la voluntad de Dios en vez de la nuestra. Esto es lo que el apóstol Pablo quiere decir en Gálatas 2 y versículo 20 cuando dice: con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en Colosenses 2, versículo 20, dice lo mismo acerca de todos los cristianos en general. Habéis muerto con Cristo. Y en Gálatas 5, versículo 24, el apóstol nos explica lo que esto significa escribiendo: pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y sus deseos. Al considerar que hemos sido crucificados con Cristo, nos comprometemos a poner a muerte, es decir, rechazar enérgicamente los impulsos impuros de lo que Pablo llama nuestra carne. Así como Jesús los puso a muerte literalmente en la cruz, reconocemos lo viles que somos por naturaleza y nos dedicamos a repudiar el pecado y obedecer solamente los mandamientos de Dios.
Esta es una actitud que agrada sobremanera a Dios. Se llama arrepentimiento y es el requisito indispensable para que Dios nos conceda el perdón de pecados. Si expresamos nuestro arrepentimiento de esta forma, crucificándonos con Cristo, Dios perdonará nuestros pecados. Esta es la manera en que la muerte del Señor Jesucristo en la cruz puede salvarnos, como dice Pablo en Efesios 1, versículo 7. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Notemos algo acerca de esto. Se afirma comúnmente que Cristo nos salvó muriendo en lugar de nosotros. Se dice que pagó el precio de nuestros pecados. Esto es falso. No es que Jesús haya muerto en lugar de nosotros, sino que nosotros tenemos que morir con Él, lo que es muy distinto. No es que Jesús haya pagado el precio de nuestros pecados, sino que estos pecados son perdonados si nos arrepentimos y tenemos fe en su sacrificio. Bien, tenemos algunas reflexiones acerca de nuestra lección 18 y reflexión número 1 dice en Hebreos 4, versículo 15 acerca de Jesús, porque no tenemos un sumo sacerdote que no puede compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces la reflexión aquí es que no vamos a poder llegar a ser tan limpios y puros como lo fue Jesús, que fue sin pecado. Nosotros estamos conscientes que somos pecadores, pero también nos está diciendo que tenemos un sumo sacerdote que puede compadecerse de nuestras debilidades y por lo tanto interceder ante nuestro Padre Dios para conseguirnos el perdón de los pecados. Reflexión número 2. Pablo nos enseña que así como Jesucristo destruyó el cuerpo del pecado en la cruz, también los cristianos tienen que crucificar la naturaleza humana cuando se bautizan, sabiendo esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado, lo que dice Romanos 6 y versículo 6. Y la reflexión es que una vez que hemos sido bautizados, hemos sido muertos con Jesucristo, simbólicamente hablando, pero hemos nacido de nuevo otra vez a una nueva vida. Y nuestra lucha es seguir esa nueva vida pura, una vida pulcra, sin pecado. Ojo, enfatizo, una lucha para seguir una vida pulcra, sin pecado. Reflexión número 3. ¿Qué nos enseña la muerte de Cristo sobre lo que merece la naturaleza humana? Pues bien, ya hemos visto que la naturaleza humana es pecaminosa. Dios mismo dijo en su palabra que no volvería a destruir el mundo en agua porque el hombre es malo en su corazón desde su juventud. Entonces nos dice que la paga del pecado es muerte. Entonces lo que merecemos pues es la muerte por el pecado que hemos cometido. Pero también nos da una esperanza, nos dice que la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces acerquémonos a la gracia, como dice la palabra, y estemos confiados en ello. Reflexión número 4. En Lucas 9, versículo 23, Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Fíjense nomás qué maravilloso llamado, que tomemos nuestra cruz y sigamos al Señor Jesucristo. ¿A dónde fue que llegó el Señor Jesucristo? A tener vida eterna. Pues a eso mismo nos está llamando a nosotros y nos muestra el camino. Él mismo nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Entonces, aferrémonos al Señor Jesucristo, negándonos a nosotros mismos. Quiere decir que nos nieguemos los placeres que complacen nuestra carne, todo aquello que nos trae placer pecaminoso, o sea, nuestras concupiscencias, nuestras bajas pasiones, que tengamos que ponerlas a un lado y seguir una vida sin pecado. Esto es tomar su cruz y seguir al Señor. Reflexión número 5. ¿Qué quiere decir tomar su cruz cada día? Poner a muerte los deseos pecaminosos. Ya lo hemos dicho.
Reflexión número 6, Gálatas 5, versículo 24 dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Muy bien, mantengámonos así. Si hemos decidido aceptar a nuestro Señor Jesucristo y creer en Él y en Dios Padre, pues hemos de llevar una vida limpia, una vida sin pecado. Ojalá y Dios nos dé fuerzas para seguir adelante en esto. Muy bien, amigos, esto ha sido nuestra lección 18. Ya sabes, si tiene alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, no dude en llamarnos. Estamos en el número de teléfono 33 10 19 38 38, y si gusta hacerlo vía electrónica, estamos en estudiosbiblicosmexico@gmail.com o en www.labiblia.com. Ahí estaremos para atender todas sus dudas que les surjan con mucho gusto. Pues sin más, se despide su amigo y hermano Gabriel López Muñoz, no sin antes desearles que Dios los bendiga mucho en el estudio de su palabra. Y ya sabe, échele ganas y sigamos adelante. Hasta la próxima. No se pierda nuestra lección número 19, va a estar muy interesante. Se trata de explicar qué es el diablo de la Biblia. Bendiciones para todos.